Hola, buen día. Vamos a dar continuidad a resolver el ejercicio. Recuerden que lo que hicimos en el video anterior fue el planteamiento. Ahora vamos a dar solución calculando sus velocidades medias en cada intervalo de tiempo. ¿Sí? Y nos quedamos en esta parte. Lo que vamos a hacer es analizar los intervalos de tiempo en sus velocidades medias. Y vamos a empezar con el primer intervalo. Y vamos a hacerlo coincidir. Del punto A al punto B, nos podemos trazar una recta pendiente. Voy a trazar de otro color, lo más recto que pueda. Y se dan cuenta que lo que yo tengo aquí, voy a hacer lo más recto que pueda, es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y entonces lo vamos a aproximar, más o menos está a la mitad, que sería 0.03, 0.04, vamos a dejarlo en 0.05 horas. Entonces este intervalo de tiempo lo voy a bajar más, y voy a quedar 0.05 horas aproximadamente, ¿sí? Lo hacemos coincidir, nos vamos y vemos que estamos un poquito arribita de 1 kilómetro. Vamos a dejarlo en 1.2 kilómetros, ¿sí? 1.2 kilómetros. Entonces ya tengo mi triángulo rectángulo, entonces puedo analizarlo por teorema de Pitágoras. Y entonces la velocidad media nos quedaría, la velocidad media de A B es igual a la distancia 2. Recuerden que la distancia 2 es el punto más alto. Y vemos el punto más alto, aquí lo tenemos, está en B, y tiene una distancia de 1.2 kilómetros. Entonces tenemos 1.2 kilómetros menos la distancia 1. Y vemos la distancia 1, recuerden que es el punto más bajo, y el punto más bajo que sería el inicio. Y el inicio, pues partimos nosotros de 0 kilómetros entre el tiempo 2. El tiempo 2, recuerden que es el punto más alejado del origen, sobre el eje de las X o sobre el eje Y. ¿Sí? El más alejado lo aproximamos, está prácticamente a la mitad, vamos a dejarlo a la mitad. Ya hemos dicho que era 0.05 horas. Lo sustituimos 0.05 horas. Recuerden que esta fórmula de velocidad media ya la deducimos en el primer tenemos en el primer video cómo se deduce la velocidad media por un método gráfico, ¿sí? Entre el tiempo 1. El tiempo 1, recuerden que es el más cercano al origen, en este caso empezamos nosotros de 0 también. Entonces aquí seremos 0 horas. Y ya tenemos entonces lo siguiente, ¿sí? Sustituimos o resolvemos, a 1.2 le quitamos 0, nos queda de 1.2 kilómetros. Entre 0.05 entre 0 nos queda de 0.05 horas. Hacemos la división de 1.2 entre 0.05 y nos queda de 24 kilómetros sobre hora. ¿Sí? 24 kilómetros sobre hora. Entonces podemos decir, o ya podemos deducir lo siguiente, que en un tiempo de 0.05 horas, ¿sí? Recorrimos una distancia de 1.2 kilómetros a una velocidad media de 24 kilómetros sobre hora. Continuamos analizando. Ya tenemos entonces la primera solución. Continuamos analizando ahora del punto B al punto C. Vamos a analizar su velocidad media. Y lo hacemos de la misma manera. Entonces me queda que mi velocidad media del punto B al punto C es igual otra vez a la distancia 2. ¿Cuál es la distancia 2? En este caso sería otra vez el punto más alto, y el punto más alto lo vamos a otra vez a aproximar, ¿sí? Lo vamos a aproximar a la distancia y lo vamos a aproximar también al tiempo. A la distancia lo más recto que podamos. Ya lo tenemos, ¿sí? La línea punteada.
y está prácticamente a la mitad, entre 2.5 y 3 kilómetros. Y hacemos lo mismo con el tiempo. Trazamos una recta paralela lo más recto que podamos, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Se dan cuenta que en el intervalo de B a C, que es el que estamos analizando, también podemos tener un triángulo rectángulo, es decir, esto. ¿Sí? Ya tenemos nuestro triángulo rectángulo, entonces podemos otra vez, por teorema de Pitágoras, calcular la velocidad media. ¿Sí? Y al igual que el ejemplo anterior, podemos deducirlo de la siguiente manera. Entonces nos queda que la velocidad media del punto B al punto C es el punto más alto, es la distancia. La distancia del punto más alto está a la mitad de 2.5 en 3 kilómetros. Vamos a dejarlo en 2.8 kilómetros. Entonces queda 2.8 kilómetros menos el distancia 1, que la distancia 1 que es el punto más bajo, pero ese ya lo habíamos determinado. Aproximándolo, aquí está, el punto más bajo y es de 1.2 kilómetros. Entre, ya tenemos esto, entre el tiempo, y el tiempo es el más alejado del origen, ahí vemos que está entre el 0.3 y 0.16, vamos a dejarlo en 0.15, ¿sí? 0.15 horas, ahí lo tenemos, 0.15 horas, y la distancia más baja, o el tiempo más bajo, perdón, que es el que está más cerca del origen, sobre el punto B, que está el punto B, nos venimos, y ya lo habíamos calculado que era de 0.05, menos 0.05 horas, ¿sí? Hacemos la diferencia, o los 2.8, le quitamos 1.2, y nos queda de 1.6 kilómetros. Entonces tenemos que la velocidad media del punto B al punto C es igual a 1.6 kilómetros sobre el tiempo. Vamos a hacer la diferencia de 0.15 menos 0.05 y nos queda de 0.1 horas. Hacemos la división de 1.6 entre 0.1 y nos queda de 16. Entonces la velocidad media del punto B al C es de 16 kilómetros sobre hora. Y ya tenemos entonces analizado la velocidad media del punto A al punto B y del punto B al punto C. ¿Sí? Vamos a seguir con el siguiente punto, que es del C al D. Para calcularlo del B a C, del C al D, se resuelve de la misma manera. Lo resolvemos de la misma manera por teorema de Pitágoras. Y vamos a analizarlo entonces. Del C al D vemos que la velocidad es variable, por lo tanto tenemos que trazar una recta o tenemos que hacer esa velocidad en una velocidad continua. Trazamos una línea recta. Voy a tener que pintar del mismo color, pero lo más recto que pueda. Ustedes tienen otro color, es mejor para que podamos diferenciar entre la velocidad variable y pasar esa velocidad variable a una velocidad continua o calculando una velocidad media. Entonces hago aquí
Aquí ya está, una línea punteada. Se dan cuenta que ya tengo entonces ahora este triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, otra vez por teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que es la velocidad 2. Nos queda la velocidad media del punto C al punto D es igual. En este caso la velocidad 2 va a ser la más alejada, que sería D, ¿sí? Y D ya lo aproximamos, nos venimos lo más recto que podamos, lo aproximamos y lo dejamos a la mitad, entre 1.5 y 2 kilómetros. Entonces vamos a dejarlo viene a la mitad, entre 2,5 y 3 kilómetros, vamos a dejarlo en 2.8 kilómetros. Perdón, 1.8 kilómetros. Si está entre 1.5 y 2, 1.8 kilómetros. Entonces mi distancia 2 sería 1.8 kilómetros menos la distancia 1. La distancia 1 es C, y ya la habíamos calculado que era de 2.8 kilómetros. Entre, ya nos quedaría de la siguiente forma, entre el tiempo 2. El tiempo 2, recuerden que es del punto D, y del punto D su tiempo, vamos a aproximarlo, lo venimos trazando una recta paralela al eje de la Y, ¿sí? Y vamos a dejarlo en 0.22. 0.22 horas, aproximadamente, lo estamos haciendo aproximado, ¿sí? 0.22 menos el tiempo 1. Y nos venimos aquí el tiempo 1, ya lo habíamos tenido, voy a tener por aquí. El tiempo 1 era de 0.13, 0.15 es el tiempo que habíamos tomado hace un rato, habíamos considerado en el ejercicio anterior, y entonces menos 0.15 horas. Y ya tenemos esto, vamos a calcular los datos, queda que la velocidad media del punto C al punto D es igual a 1.8 menos 2.8, nos queda de 1. ¿Sí? Nos queda de menos 1 kilómetro. Vamos a ver por qué. Y de 0.22 le quitamos 0.15. Y nos queda de 0.07 horas. Hacemos una división de 1 entre 0.07 y nos queda de 14.28. 28 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Pero recuerden que tenemos aquí un signo negativo, entonces nos queda esto menos entre más, se hace menos. Y nos queda menos 14.28 kilómetros sobre hora. ¿Por qué es menos? Porque si ustedes recuerdan, cuando empezamos a plantear el problema, les había comentado que cuando tenemos líneas hacia arriba, ¿sí? Nos está indicando que estamos teniendo un aumento de velocidad. Aquí aumentamos velocidad. Y cuando frenamos, ¿sí? Estamos disminuyendo la velocidad. Entonces aquí del punto C al D, recuerden que empezamos a bajar la velocidad porque aquí teníamos ya un semáforo. Entonces empezamos a reducir esa velocidad. Y este signo menos me está indicando eso, que estamos nosotros empezando a frenar el automóvil, ¿sí? ¿Y cómo lo indicamos? Con un signo negativo. No quiere decir que nos íbamos de reversa con el automóvil, ¿eh? Este signo menos no me quiere decir eso, que estamos manejando en reversa, no estamos yendo hacia atrás, no. Recuerden que ese signo negativo en una velocidad nos está indicando hacia dónde se está dirigiendo, si va hacia arriba o va hacia abajo, o en este caso la velocidad también nos está indicando si la estamos, si es signo positivo, quiere decir que estamos teniendo aumentos de velocidades, pero si el signo es negativo nos está indicando que tenemos velocidades que están siendo frenadas o que la velocidad la vamos bajando poco a poco, ¿sí? Y entonces ya tenemos el tercer dato calculado, que es del punto C al punto D.
Vamos a seguir analizando entonces el siguiente. El siguiente intervalo es de D a E, pero se dan cuenta que de D a E es horizontal, no tenemos desplazamientos, por lo tanto nuestro desplazamiento es 0. Lo único que cambió fue el tiempo, pero vamos a comprobar ese desplazamiento por medio de la fórmula. ¿Sí? Y vamos a dar cuenta que de la velocidad media, de D a E es igual a 0. ¿Sí? Pero ¿por qué es igual a 0? Vamos a sustituir los datos. Se dan cuenta que se encuentra la D del punto D al E sobre la misma línea. Nos vamos a la distancia y vemos que es de 1.8 kilómetros. Entonces nos queda que nuestra velocidad media del punto D al E, su distancia mayor, es igual a 1.8 kilómetros menos su distancia menor, que es igual también el mismo valor de 1.8 entre el tiempo 2. Aquí sí ya los tiempos cambian, porque recuerden que nosotros nos detuvimos, pero el tiempo siguió avanzando, por eso tenemos esta línea horizontal. Pero vamos a aproximarla lo más recto que podamos. Y aquí lo tenemos, voy a bajarlo un poquito más. Y vamos a dejarla en 0.24 horas, pero también tiene lo bajamos. Vamos a dejarlo en 0.22, creo que habíamos dicho. 0.20. 0.22, creo que lo habíamos tomado como 0.22, ¿sí? Vamos a dejarlo en ese valor, entonces el punto más alto que es 0.24, 0.24 o sí, menos el tiempo 1 que es 0.22 horas. Hacemos la diferencia y nos queda que 1.8 menos 1.8 me da 0, y 0 lo dividimos entre algún número. Recuerden que siempre se hace 0. ¿Sí? Aquí es de 0.02. Hicimos la diferencia de 0.24 entre 0.22, me da de 0.02. ¿Sí? Pero 0 entre 0.02 me da 0, que es este 0 que ya lo habíamos deducido desde un principio. ¿Por qué? Porque quedamos que el desplazamiento en líneas horizontales siempre vale 0. ¿Por qué 0? Porque lo único que se está graficando, que está haciendo el recorrido es el tiempo, por eso la línea es horizontal. ¿Sí? Entonces, del punto o la velocidad media del punto D a E es igual a 0. Voy a borrar este ejercicio, este problema, y vamos a calcular el siguiente. Del punto E, perdón, al punto F, aquí está el punto E, aquí está el punto F, y aquí tenemos el punto E. Trazamos una línea recta. Recuerden que si ustedes lo pudieran calcular con pintarlo o de hacerlo de otro color, para que se pudiera ver la velocidad inicial, por decirlo así, a la que nosotros íbamos trazando nuestra gráfica, y esta ya es su velocidad media que nos estamos calculando cuando trazamos una línea completamente recta. Vamos a aproximarla ahora. Nos venimos y lo aproximamos en el tiempo a 0.28. Vamos a aproximarlo a 0.28 horas. Y en la distancia pues nos queda de 1.8. Aquí está el punto E, lo aproximamos, nos seguimos la línea y la tenemos en 1.8 kilómetros. Vamos a ver F, vamos a aproximar F trazando una recta paralela sobre el eje de las X. Nos venimos, ¿sí? Y está en 3.5. El punto F está a 3.5 kilómetros. Vamos a sustituir los datos entonces y vamos a hallar su velocidad media del punto E al F. Y esto es igual a su distancia 2, que ya la habíamos obtenido, que es de 3.5 kilómetros, menos su distancia 1,
que ya la habíamos terminado también, que es el punto E. Nos venimos y está a 1.8 kilómetros, menos 1.8 kilómetros ahí tenemos, entre el tiempo, y el tiempo está en 0.28, que es el más alejado. Aquí lo tenemos, aquí está 0.28, por eso lo puse abajo. 0.28 horas menos el punto E está, lo seguimos, está a 0.24 horas. Menos 0.24 horas, ¿sí? Vamos a sacar los datos. Nos queda que la velocidad media del punto E al F es igual, ya vamos a sacar los datos o sacar el resultado. 3.5 menos 1.28, perdón, menos 1.8 es igual a 1.7 kilómetros. Hacemos la división o la resta, perdón, de 0.28 menos 0.24, nos queda de 0.04 horas. Hacemos una división de 1.7 entre 0.04 y nos queda de 42.5. 42.5 kilómetros sobre hora, ¿sí? Y ya tenemos la velocidad media del punto E al punto F, y así sucesivamente con cada una de las velocidades. Vamos a seguir. Ya tenemos entonces que la velocidad media del punto E al F es igual a 42.5 kilómetros sobre hora, ¿sí? Voy a borrar y vamos a seguir calculando ahora la velocidad media del punto E, F al punto G. Nos queda entonces aquí que la velocidad media del punto F al punto G es igual a que vamos a aproximarla al punto G. Aquí está. Nos venimos y lo aproximamos en 4 kilómetros. Vamos a dejarlo en 4 kilómetros y el punto G nos venimos sobre el eje de las X o intersectándolo con la distancia, perdón, con el tiempo, y aquí lo tenemos y nos queda de 0.34, vamos a dejar un 0.34 horas. Seguimos, vamos ya nada más a sacarlo, a sustituir los datos. Nos queda que nuestro punto G está a 4 kilómetros, que es el punto más alto, menos nuestro punto F, que nos queda de 3.5. ¿Sí? En el dato anterior lo habíamos hecho, nos venimos y aquí está a 3.5, menos 3.5 kilómetros. Entre el tiempo 2 en G quedamos que estaba a 0.34, entonces anotamos que es el más alejado, menos el tiempo 1 o el tiempo F, perdón, el tiempo F está a 0.028, a 0.28 horas. Este también ya lo habíamos terminado hace un rato. Sí, ya nada más vamos a hacer la división. A 4 kilómetros le vamos a restar 3.5 y nos queda que la velocidad media del punto S al G va a ser igual a 0.5 kilómetros entre 0.34 menos 0.28 y me queda de 0.06 horas. 0.06 horas, hacemos la división de 0.05 o 0.5 entre 0.06 y me da de 8.33 kilómetros sobre hora. Entonces ya tenemos que la velocidad media del punto F al G es igual a 8.33 kilómetros
sobre hora. Lo que vamos a hacer al final es una tablita de puras velocidades medias para poder nosotros después calcular o realizar la siguiente gráfica de velocidad con respecto al tiempo para poder calcular las distancias totales, ¿sí? Por eso es importante registrar los datos de la velocidad media en cada intervalo de tiempo para poder nosotros después tener la siguiente gráfica de la velocidad media con respecto al tiempo y poder calcular la distancia total, ¿sí? El siguiente punto es del G al H. Aquí lo tenemos del G al H y tenemos que la velocidad media del punto G al H es igual, aquí está el H, lo vamos a aproximar la H, nos venimos, lo aproximamos y lo dejamos justo en 3 kilómetros, ¿sí? Lo dejamos en 3 kilómetros, aquí está el H, nos venimos hasta el 3. En tiempo, vamos a aproximarlo en tiempo, aquí está, y lo dejamos justo en 0.36. Si ya el H, la parte baja, ya lo tenemos también con la distancia, y G, que es el punto más alto, pues ya también ya lo tenemos, ya conocemos sus datos o sus intervalos de tiempo, así como el de la distancia, ¿sí? Y nos quedaría entonces del G al H, el H, recuerden que es el punto más alejado, entonces sería de 3 kilómetros, menos el punto más alto que es G, y G lo hicimos considerar hace un rato en 4 kilómetros, entre el tiempo 2, en H es de 0.36, menos el tiempo 1, que es en G, y hace rato le asignamos un valor de 0.034, 0.34 horas, ¿sí? Y ya tenemos ahí los valores de la velocidad media del punto G al punto H. Y ahora más hacemos la diferencia en la parte de arriba, 3 kilómetros menos 4 kilómetros. Nos queda entonces aquí que la velocidad media de G a H es igual a 1 kilómetro. Y hicimos la diferencia. 1 kilómetro a 3 kilómetros, le quitamos 4 kilómetros, nos queda menos 1 kilómetro entre el tiempo. El tiempo vamos a hacer la diferencia de 0.36 menos 0.34 y nos queda de 0.02 horas. 0.02 horas. Hacemos la división 1 entre 0.02 y nos queda de que íbamos a una velocidad de 50 kilómetros sobre hora. Entonces ya tenemos el siguiente dato. Recuerden que vamos a tener que guardarlos para poder nosotros realizar la siguiente gráfica. Entonces en el siguiente dato, en la siguiente nos queda que la velocidad media es igual del punto G al punto H es igual a 50 kilómetros sobre hora, ¿sí? Y del punto H al punto I, recuerden que vale 0. Ya vimos por qué vale 0, porque está es una línea horizontal y únicamente hicimos el recorrido sobre el tiempo. Por lo tanto, al analizarlo nos queda que la distancia se nos hace 0 porque está en el mismo punto. Entonces a la distancia le quitamos la distancia 1 y como estamos en el mismo punto, es decir 3 kilómetros, le quitamos 3 kilómetros, me da 0. Entonces no conviene analizarlo, nada más tomen en cuenta que una distancia horizontal siempre va a valer 0, ¿sí? Y nos falta del punto I al J. Del punto I al J. Lo voy a dejar así. Voy a pasar los datos otra vez a una tabla para que ustedes los vayan teniendo. Y en el siguiente video analizaremos del punto I al punto J y terminaremos de realizar la gráfica, analizar la gráfica por el método gráfico. Espero les haya gustado, no tengan ninguna duda hasta aquí. Y esperen ver el tercer video de favor, donde ya terminaremos de analizar la gráfica. Gracias.